Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá de Canal Capital, el espacio aquí en la televisión pública para debatir, para conversar, para conocer a fondo los problemas de nuestra ciudad y del país. Esta noche vamos a seguir conversando con los secretarios del distrito. Estamos haciendo ya un balance de la gestión y aprovechando para que respondan dudas de la gente sobre lo que se ha hecho en los últimos 4 años, ya cuando quedan 7 meses mal contados para el fin de esta administración. Hoy tenemos al secretario de uno de los temas más sensibles, no solo en Bogotá, sino en cualquier ciudad, la Secretaría de Salud. El secretario va a hacer un balance de su gestión, vamos a hablar de las citas médicas, del hacinamiento, de las obras que se están haciendo, de los nuevos hospitales que vienen en camino, vamos a hablar de logros que ha tenido la salud en la ciudad, desafíos, temas que de pronto quizá no han podido salir bien, y con él vamos a responder todos los interrogantes que ustedes nos han planteado en las calles. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Y uno de esos temas que usted ha señalado, Jessy, del que tiene que ver con el hacinamiento, ha estado en el debate público a lo largo de estos últimos días, a partir de unas denuncias que ha hecho la Personería de Bogotá en torno a una sobreocupación en distintos hospitales de la capital. El Tunal 424, el de Meisen 328, ha advertido la personera Carmen Castañeda, lo que ha generado una posición por parte del secretario de Salud y adicionalmente una serie de visitas que se han venido adelantando en los últimos días a distintos centros asistenciales para comprobar lo que es una realidad en Bogotá. Sí. No nos podemos llamar a engaños frente a esto. Hay una sobreocupación evidente y lo que hay es que advertir cuáles son las razones detrás de esa enorme demanda que en ese momento se está registrando en los hospitales, en la red pública del distrito. Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Buenas noches, Erika, buenas noches, Secretario. Jessy, un saludo a todos los televidentes. Bueno, secretario, vamos por orden porque hay muchos temas, como usted entenderá, en los temas de la salud. Antes de iniciar con las preguntas de la gente, hablemos de ese tema que toca Erika, que es un tema que fue noticia en los últimos días sobre el hacinamiento. La personería alerta, incluso da a entender que se estarían manipulando cifras de hacinamiento en los hospitales para hacer o para dar a entender, según ella, que la ocupación hoy en día ha disminuido, pero dice ella que sigue siendo dramática. Secretario, ¿qué responderle a la personería, evidentemente, pero sobre todo a los ciudadanos que, como dice Erika, pues siguen viendo en los hospitales este tipo de ocupación muy fuerte? Esta es una época de alta demanda, estamos en el pico respiratorio, durante y después inmediatamente de la época de invierno, se aumenta la demanda en los hospitales, no solamente en los públicos, también en los privados. Ustedes pueden ir hoy a cualquier hospital privado y la situación es igual a la que se presenta en los públicos. Asimismo, pues hay momentos en los cuales la demanda es mucho mayor. Si usted hace una visita un viernes por la noche, un sábado por la noche, especialmente si es quincena, usted va a encontrar que hay una altísima demanda. El problema no es ese, el problema es cómo responder a esa demanda que es transitoria, cómo desencadenar todas las estrategias que tenemos nosotros para que esa demanda rápidamente sea atendida. Nosotros trasladamos pacientes a otros hospitales, nosotros trasladamos pacientes a los CAPS. Hay que entender que el 40% de los pacientes que están en un servicio de urgencias no deberían estar ahí porque no es una urgencia vital. Esos son los que les toca esperar 3 y 4 horas, esos son los que terminan quejándose y también hay que decirlo, y yo creo que esto hay que decirlo, como decía Erika, ya empieza a sentirse el efecto del anuncio del cierre de Medimás. Lo que sucede es que los prestadores privados empiezan a cerrar la consulta externa y lo que le queda a los usuarios de esta EPS es irse a las urgencias de los hospitales y congestionan las urgencias de todos los hospitales. Pero también tengamos en cuenta que Bogotá hoy tiene la infraestructura pública de hace 20 años. Tenemos un enorme atraso en infraestructura pública y eso lo vamos a ir resolviendo gradualmente. El alcalde Enrique Peñalosa ha planteado 1.5 billones de inversión en infraestructura, le vamos a agregar unas 1.200 camas, vamos a dejar todo eso contratado y yo creo que ahí sí podemos resolver de fondo esa problemática que tenemos de alta demanda y alta congestión
en especial en ciertos momentos y en ciertos días. Porque el estimado de déficit de camas hospitalarias en Bogotá es alrededor de 4.000 y en el sur puntualmente podríamos estar hablando de unas 500. Pero secretario, déjeme volver a ese punto que usted menciona, lo de Medimás. Precisamente usted había hecho un llamado para que se garantizara la atención a los afiliados de esta EPS Medimás. El gobierno nacional todavía está estructurando lo que va a ser este proceso de traslado de casi 4 millones de usuarios a 15 EPS, algunas de las cuales tienen serios problemas económicos, pero ese no es el punto. En Bogotá estaríamos hablando de cuántas personas y también en los municipios vecinos que vienen ya a buscar en urgencias la atención que no se le estaría prestando como usuarios de Medimás. Mire, más o menos en Bogotá pueden ser unos 450.000 afiliados a Medimás. Pero cuando uno se pone a mirar medicina especializada, consulta especializada, algunos procedimientos, hospitalizaciones y cirugías, hay que considerar la población que está en los municipios aledaños a Bogotá. Estamos hablando de Soacha, Madrid, Mosquera, Funza, todos los municipios que están en la sabana, y ahí fácilmente hay otros 300.000 afiliados a Medimás que van a terminar en las urgencias de los hospitales de Bogotá. Porque lo que sucede es que lo que se cierra son los servicios ambulatorios, la consulta ambulatoria. Muchas entidades dicen no, no más, porque ya existe la experiencia. No es que nos lo estemos imaginando, ya existe la experiencia que cuando liquidan una EPS, cuando cierran una EPS, pues todo eso se queda en esas cuentas, nadie las paga. De hecho, aquí liquidaron a Caprecón, le quedaron debiendo al distrito cerca de 160.000 millones de pesos, eso nunca lo pagan. Entonces los privados pues sencillamente cierran la puerta. Ante la inminencia de una liquidación, cierran la puerta y la gente, la única alternativa que le queda es irse por las urgencias y congestionar los servicios de urgencias, que de alguna manera es lo que yo diría que está pasando ya. Bueno, secretario, usted se ha caracterizado por ser un hombre que pone la cara, da respuestas, le responde a la gente en redes sociales. Erika, uno ve al secretario de Salud respondiendo permanentemente críticas de los usuarios, obviamente en el ambiente político que vivimos hoy en las redes sociales. Y secretario, le quiero contar que salimos a las calles, fuimos a hospitales a preguntarle a la gente qué quiere preguntarle al secretario de Salud. Lo vamos a tener aquí en Canal Capital y vamos a empezar a escuchar, secretario, preguntas de la gente que grabamos con nuestro equipo periodístico. Vamos a escuchar las primeras dos inquietudes de los ciudadanos. Gracias, me llamo Jorge Rojas. Mi pregunta, mi inquietud es sobre cómo hará la entrega de medicamentos, porque uno y reclama y dicen que pendientes porque no los hay. Que es cómo los harían para arreglar ese asunto, para que entregaran más que todos los medicamentos. El resto yo ando satisfecho con el hospital. Mi nombre es Luz Yamile Pardo y la pregunta que le quiero hacer al secretario de Salud es por qué tanta demora con las ayudas para los hospitales